vamos a iniciar a proyectar la parte del ejemplo 4.7. Me dicen si lo ven bien, por favor. De nuevo decidí hacerlo a mano porque el libro es un poquito ahorrativo en eso de los cálculos, entonces pues me parece que queda como mejor explicado, pues mejor entendido hacerlo así a mano. Entonces, entonces vamos a iniciar el ejemplo 4.7. Entonces en el ejemplo 4.7 nos dicen que el movimiento de un cuerpo continuo, recuerden que en el libro casi siempre nos van a dar el movimiento. Y recordemos que una cosa es el movimiento y otra cosa es el desplazamiento. Y otra cosa es que es la velocidad, otra cosa es la aceleración, etcétera. Entonces, en este caso nos van a dar el movimiento de un cuerpo que siempre nos lo dan casi siempre nos lo dan en función de x minúscula igual a algo en x mayúscula. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es una descripción lagrangiana del movimiento, o sea, estamos empleando coordenadas materiales. Recordemos que las coordenadas materiales son todas las coordenadas que nosotros escribimos en mayúscula y que nos describen nuestro sólido, nuestro líquido, nuestro fluido, o sea, nuestro medio continuo sin deformar. Y las x minúsculas son las coordenadas espaciales, las descripciones eulerianas, que entonces lo que nos están describiendo son ciertas características en condiciones ya deformadas, o sea, en condiciones actuales. Y en este caso vamos a trabajar con una nueva función que vamos a llamar el cambio de temperatura. Recordemos que nosotros de cualquier medio continuo podemos definir casi cualquier propiedad, ¿cierto? Podemos definir la densidad, el desplazamiento, que es una propiedad, la velocidad es una propiedad, la aceleración, en este caso es el campo de temperatura. Y ese campo de temperatura está dado por esta función, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quiere decir con este campo de temperatura? Que probablemente ese campo de temperatura va a ser pues una función, ¿cierto? Eso es lo que nos está mostrando acá, que es una función. Entonces tenemos que determinar dos cosas. La primera es determinar el campo de velocidad en forma espacial. Mucho ojo que cuando ustedes les dicen determinar el campo de velocidad en forma espacial, ya toca hacer algunas cosas ahí adicionales. Y la otra es determinar la derivada material del campo de temperatura. Entonces aquí vamos a empezar ya a resolver el ejercicio. Entonces lo primero que debemos hacer es tener en cuenta en qué forma nos va a entregar el campo de velocidad, las fórmulas que nosotros conocemos. Entonces las fórmulas que nosotros conocemos nos dan el campo de velocidad en forma material. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Las fórmulas de derivada que nosotros nos dan en el libro para hallar esas velocidades son campos de velocidades en forma material, o sea que el resultado siempre va a ser un X mayúscula. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que a nosotros no nos los están pidiendo en forma material, sino en forma espacial. Entonces, lo primero que debemos hacer siempre que vayamos a hallar algo en forma espacial es primero hallar su forma material cuando lo podamos hacer. En este caso lo podemos hacer. Entonces vamos a proceder. Entonces lo primero que hacemos es determinar el campo de velocidad en forma material. Entonces empleamos la ecuación 4.16 que está en el libro y ustedes la pueden verificar. Entonces recordemos que la velocidad es igual a la derivada parcial de cada uno de los campos de movimiento. Recordemos que son esos x1, si nos devolvemos, aquí nos dicen el movimiento de un cuerpo. O sea, estos son los campos de movimiento. Entonces lo que hacemos es derivar esos campos, esas x sub 1, x sub 2, x sub 3 minúsculas con respecto al tiempo. Pero resulta que esos x1, x2 y x3 minúsculas son iguales a unas formulaciones en mayúscula. Entonces lo que realmente nosotros derivamos es la formulación en mayúscula. Entonces cogemos la derivada, en este caso de x1, entonces sería la derivada de x1 mayúscula, e a la menos t, pues la derivada con respecto al tiempo. Y pues si nosotros derivamos con respecto al tiempo, entonces x1 se nos vuelve constante y lo que entramos a operar es t.
Eso nosotros lo hemos visto en otros cursos, entonces pues ya tenemos claridad sobre cómo derivar eso. Entonces sabemos que la derivada de e a la menos t es menos e a la menos t, ¿cierto? Entonces nos quedaría como resultado menos x1 e a la menos t. Lo mismo pasa con la la componente de la velocidad en 2. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos x sub 2 minúscula con respecto al tiempo. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la derivada parcial. Entonces nos devolvemos a que equivale x2. x2 equivale a x2 mayúscula e a la t. Entonces lo que derivamos realmente es esto. Entonces derivamos x2 e a la t sobre, pues, con respecto al tiempo. Y pues la derivada de e a la t es igual a e a la t. Entonces nos quedaría x2 e a la t. Y en el caso de la velocidad en la componente 3 es igual a la derivada de x a la 3 con respecto a el tiempo. Entonces en ese caso cogemos la derivada de lo que representa realmente x a la 3, ¿cierto? Y ese x a la 3 minúscula representa a x mayúscula 3, como lo podemos ver en pantalla, x mayúscula 3 con respecto y más x2 mayúscula e a la menos t menos 1, y eso lo derivamos con respecto al tiempo. Y entonces, pues si nosotros derivamos a x3 con respecto al tiempo, esa derivada desaparece porque x3 no está acompañada de ninguna función en t. Y la única que quedaría pues sería x2 e a la menos t, ¿cierto? Porque este x2 se distribuye aquí y aquí, y pues ese x2 que queda solito acá también desaparece. Y solamente nos quedaría x2 e a la menos t. Y entonces eso es igual, ustedes saben cuál es la derivada de e a la menos t, ya la habíamos hallado en la componente número 1 de la velocidad. Y entonces eso es igual a menos e a la menos t, pero está acompañado esta vez de x2. Entonces aquí hemos determinado el campo de velocidad en forma material. Es una derivada directa, no tenemos que emplear nada más. Ahora vamos ya a empezar a resolver el ejercicio y vamos a encaminarnos a determinar el campo de velocidad en la forma espacial. Entonces lo primero que debemos saber es que para pasar de una forma material a una forma espacial tenemos que tener las funciones que nos ayudan a pasar de la forma material a la forma espacial. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros nos devolvemos a las funciones anteriores, estas nos ayudan a pasar de la material, tenemos una equivalencia de la espacial con respecto a la material. Pero entonces ustedes ven y todas las formulaciones de la velocidad acá están en mayúscula, o sea que están en forma material. Entonces nosotros necesitamos saber a qué equivale esta forma material con respecto a la forma espacial. Es decir, nosotros ya no necesitamos estos x1 pequeño, x2 pequeño y x3 pequeño de esta forma, sino que necesitamos despejado a x1 mayúscula, x2 mayúscula y x3 mayúscula. Entonces, ¿qué hacemos? Afortunadamente estas son funciones continuas porque estamos trabajando en un medio continuo, entonces podemos hallar la función inversa. Afortunadamente, si no estuviéramos en medios continuos ya sería más complicado. Entonces, lo primero que debemos encontrar es la descripción del movimiento en coordenadas espaciales. Antes nos dieron la descripción del movimiento en coordenadas materiales. ¿Por qué? Porque nosotros le teníamos que meter coordenadas materiales. Habían x1, x2 y x3 mayúscula. Ahora necesitamos que hayan x1, x2 y x3 minúscula. Entonces vamos a proceder a hallar primero la descripción en la forma espacial del movimiento. Recordemos que una cosa es la descripción del movimiento y otra cosa es la descripción de la velocidad. Esta descripción del movimiento es como la trayectoria que sigue cada partícula cuando yo la empiezo a deformar, ¿cierto? Ese x1, x2 y x3 minúscula me describen la trayectoria, ¿cierto? En cambio la velocidad me describe qué tan rápido se mueve esa partícula. O sea, son dos cosas diferentes. Una me describe el camino y la otra me describe la velocidad en la que recorre ese camino, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, soy un poquito repetitiva con eso porque uno a veces tiende como a confundir esos conceptos. Entonces, para que los vayan teniendo claros. Entonces, vamos a hacer la descripción del movimiento en coordenadas espaciales.
En este caso está fácil porque las fórmulas están fáciles de despejar. Entonces vamos a proceder para hacer esa descripción. Entonces de la primera ecuación que nosotros tenemos de movimiento, tenemos esta descripción de esta coordenada espacial con respecto a la coordenada material. Entonces aquí está muy fácil porque aquí podemos despejar x1, ¿cierto? x1 mayúscula. Entonces x1 mayúscula es igual a x1 minúscula y este e a la menos t, como está multiplicando, pasa a dividir, ¿cierto? Pero si yo paso a dividir me queda sobre e a la menos t. ¿Y esto qué quiere decir? Que ustedes se acuerdan cuando uno está dividiendo sobre algo, es en realidad como si yo estuviera multiplicando por la potencia a la menos 1. Entonces este pasa al otro lado de forma fácil. Si está multiplicando acá con menos t, pasa al otro lado con más t, ¿cierto? Entonces me quedaría x1 es igual a x1 minúscula e a la t. Y de la segunda ecuación vamos a tener lo mismo. Como en la segunda ecuación de movimiento, aquí solo estamos usando las ecuaciones de movimiento, está fácil despejar x2. Entonces, de esta ecuación, x2 minúscula igual a x2 mayúscula por e a la t, entonces tenemos que x2 mayúscula, pues este está con potencia positiva, pues pasa al otro lado con potencia negativa, ¿cierto? Entonces, x2 es igual a x2 minúscula e a la menos t. Hasta ahí ya llevamos las primeras dos ecuaciones en la forma espacial. ¿Por qué sabemos que es de la forma espacial? Porque tenemos el movimiento descrito en coordenadas de letras minúsculas. Eso es como lo que nosotros necesitamos en este momento. Y de la tercera ecuación, entonces vamos a tener lo mismo. Pero aquí vamos a hacer un poquito más de procedimiento. Entonces, de la tercera ecuación tenemos que esta es nuestra descripción en forma material, o sea, la que nos dieron al principio. Pero entonces resulta que a nosotros ya hallamos este x2 mayúscula en el anterior paso. Entonces reemplazamos reemplazamos el valor de x2 hallado anteriormente y entonces x a la 3 es igual, es x a la 3 pero ya en minúscula es igual a x a la 3 mayúscula más x2 minúscula e a la menos t, que es el reemplazo de x2 mayúscula. Mire, aquí lo habíamos hallado anteriormente, x2 mayúscula, llegamos y lo reemplazamos en esta ecuación y nos da este x2 minúscula e a la menos t, que multiplica a e a la menos t por menos 1, ¿cierto? Entonces ahí operamos este e a la menos t y lo metemos al paréntesis para que nos quede más fácil de trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? x3 minúscula es igual a x3 mayúscula más x2 minúscula. Entonces, ustedes saben que si yo tengo dos números de igual base y diferente potencia, si están multiplicando, pues solamente se suman sus exponentes, ¿cierto? Eso es las leyes de la potenciación. Entonces, aquí nos quedaría e a la menos t por e a la menos t, ¿cierto? Estamos metiendo este e a la menos t dentro del paréntesis, entonces tenemos que multiplicarlo por el primer término y después por el segundo término. Entonces nos quedaría e a la menos t por e a la menos t y pues sumando las potencias nos quedaría e a la menos 2t. Y lo mismo hacemos pues con el término 1 y pues nos quedaría e a la menos t. Y entonces ya teniendo eso pues en esta forma más simplificado, entonces llegamos y despejamos x3. Entonces despejando x3 vamos a obtener, pues pasamos este a restar y pues nos quedaría algo de esta forma, ¿cierto? Aquí me equivoqué y aquí es menos. Entonces para tener en cuenta acá es un menos, ¿cierto? Entonces aquí me equivoqué porque este pasa a restar, entonces nos quedaría x3 mayúscula es igual a x3 minúscula menos x2 e a la menos 2t menos e a la menos t. Entonces vamos a tener en cuenta esa descripción del movimiento que nosotros hallamos, ¿cierto? Entonces, teniendo la descripción del movimiento en forma espacial, o sea en coordenadas x1, x2, x3 minúscula, entonces vamos a reemplazar esos valores en la fórmula de velocidad, ¿cierto? Que hallamos al principio. Entonces, nosotros ya habíamos hallado la velocidad en forma material. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es,
coger todo lo que hayamos x1 mayúscula, x2 mayúscula y x3 mayúscula y reemplazarlos en las fórmulas de velocidad en cada uno de sus componentes, v1, v2 y v3, ¿cierto? Entonces aquí vamos a coger a v1 y entonces en este caso v1 es igual a menos x1 por e a la menos t, eso era lo que habíamos hallado al principio, este x1 mayúscula, y esto es igual a x1 minúscula, porque recordemos que era x1 mayúscula, que era x1 minúscula por e a la t, aquí está, reemplazo a x1, conservo el menos, e a la menos t, y entonces aquí opero menos x1, e a la t, este t menos t, porque tienen la misma base, ¿cierto? E a la t menos t, y este es igual a menos x1, e a la 0, y esto es igual a menos x1 por 1, e a la 0 es 1, ¿cierto? Entonces, menos 1 por x1 y me quedaría pues menos x1. Este para el caso de la velocidad 1 en forma espacial. Entonces ya hemos hallado la velocidad 1 en componentes espaciales. Antes los teníamos en componentes materiales porque era la velocidad igual a algo en letras mayúsculas. Ahora la velocidad ya la tenemos en forma espacial porque ya la tenemos. La velocidad 1 igual a algo en minúscula, ¿cierto? La velocidad 2 es igual a x2 por e a la t, que es igual, entonces reemplazo a x2 en este caso, reemplazo a x2, entonces me quedaría x2 e a la menos t por e a la t. En este caso da lo mismo que en el resultado anterior, en el caso de la e, porque e menos t más t, pues me da 1, ¿cierto? Y pues e a la menos t más t me da 1, ¿cierto? Que me da e a la 0. Y me quedaría x2 por 1, que es igual a x2. Y para la velocidad 3, recordemos que nuestra velocidad solo está en función de x2, no nos interesa x3, ¿cierto? Entonces en este caso reemplazamos otra vez x2, entonces nos quedaría menos x2 minúscula e a la menos t por e a la menos t, ¿cierto? Pero en este caso ya se suman porque tienen igual signo, ¿cierto? Entonces me quedaría menos x2 por e a la menos t por e a la menos t y pues menos y menos pues me da menos 2t, ¿cierto? Entonces nos queda que la componente de la velocidad 3 es igual a x2 negativo e a la menos 2t. Y entonces el campo de velocidad en forma espacial, ustedes deben tener en cuenta eso, ustedes deben decir el campo de velocidad en forma material, el campo de velocidad en forma espacial, que es lo que acabamos de hallar nosotros, queda de esta forma, ¿cierto? Que fue lo que nosotros acabamos de hallar. Entonces, para resolver el segundo punto, que es hallar la derivada material en coordenadas espaciales, ¿por qué decimos que en coordenadas espaciales? Porque si nosotros nos devolvemos, esperen, yo me devuelvo acá, el campo de temperatura a nosotros nos lo dan en coordenadas espaciales. Entonces nosotros debemos emplear la fórmula que existe para la derivada material en coordenadas espaciales. Si aquí tuviéramos las letras mayúsculas sería más fácil porque solamente sería la derivada. Pero como estamos en coordenadas espaciales, en la forma espacial, porque miren que aquí hay letras minúsculas, entonces nos toca emplear otra fórmula. ¿Cuál fórmula es la que vamos a emplear? Es la fórmula larga que tenemos para la derivada material. Entonces, en este caso, la derivada material en coordenadas espaciales ya no tenemos que aplicar la fórmula corta que es para coordenadas materiales, sino la fórmula larga que es para coordenadas espaciales. Entonces, en este caso, vamos a emplear la fórmula o la ecuación 4.31 que está en el libro. Y entonces esa fórmula que nos indica que la derivada de cualquier propiedad, este P y J y punticos y X, T, esto significa cualquier propiedad, puede ser la velocidad, la aceleración, lo que sea, ¿cierto? En este caso es el campo de temperatura. Entonces la derivada de esa propiedad con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial de esa propiedad en coordenadas espaciales con respecto al tiempo más la derivada de esa propiedad con respecto a las coordenadas espaciales que se estén trabajando por la velocidad. Entonces aquí vamos a usar las velocidades que hallamos en forma espacial.
por eso es que en el primer punto nos decían primero hallen la forma espacial y después ya hallen esta derivada, ¿cierto? Entonces vamos a resolver, vamos a dividir, pues a resolver esta ecuación dividiéndola en dos partes para que nos quede como más fácil de entender. Entonces vamos a dividirla en una parte A que corresponde a la derivada con respecto al tiempo y a una parte B que es la derivada con respecto al espacio por la velocidad, ¿cierto? Entonces, resolviendo primero la parte A, entonces esta P la reemplazamos por el teta, ¿cierto? Que sería nuestro campo de temperatura. Entonces sería la derivada con respecto al tiempo del campo de temperatura es igual a la derivada con respecto al tiempo D, y pongo directamente la fórmula porque con respecto a T no existe ningún cambio, ¿cierto? Y entonces sería E a la menos T por pues por x1 menos 2x2 más 3x3, porque esta es la fórmula que nos dan a nosotros con respecto al campo de temperatura. Esa es la fórmula de la propiedad. Aquí no tenemos que emplear ninguna maroma ni reemplazar, solo derivamos, y entonces derivando ustedes saben que si yo derivo e a la menos t, pues me queda menos e a la menos t, ¿cierto? Y entonces me quedaría menos e a la menos t por la derivada de esto, que la derivada de esto es 0. Ustedes aquí aplican la derivada de un producto, y entonces aplicando la derivada de un producto, pues esto se les convierte en una constante, ¿cierto? Que no tienen t. Y entonces nos quedaría que la derivada de eso es menos e a la menos t por x1 más menos x2 más x3, o sea, se conserva. Y aquí ya tenemos resuelta la parte A. Y ahora vamos a resolver la parte B. Esta parte es un poquito más larguita. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un K, ¿cierto? Un K, aquí tenemos un K, entonces tenemos que hacer variar ese K las dimensiones que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces K igual a 1, K igual a 2 y K igual a 3. Ahora, estas derivadas, esto depende del número de ecuaciones que yo tenga. Aquí yo tengo una sola ecuación, entonces solamente tenemos que desarrollar cuando K es igual a 1, K es igual a 2 y K es igual a 3. Pero cuando ya tenemos un campo formado por varias ecuaciones, ya esta fórmula no nos es suficiente, sino que tenemos que emplear. El libro también la dice, y esa es la que vamos a resolver en el ejemplo 4.8. Entonces, vamos a resolver la parte B. Entonces, ¿qué nos dice la parte B? La parte B nos dice que tenemos que hacer, como aquí hay un K y aquí hay otro K, tenemos que hacer variar ese K 1, al 2 y 3. Entonces vamos a hacer la variación. Entonces cogemos la propiedad, que sería la derivada cuando K es igual a 1, que es lo primero que tenemos que hacer. Cuando K es igual a 1, entonces la derivada con respecto a la coordenada x1 de mi campo teta, que sería la propiedad que estoy derivando, por la velocidad en su componente 1. Entonces, ¿qué hago? Me quedaría la derivada con respecto a x1, pues de esta función teta, por la velocidad en 1, pero recordemos cuánto nos vale la velocidad 1 en coordenadas espaciales o en la forma espacial. Nos devolvemos y vemos que la velocidad en 1 es igual a menos 1. Entonces reemplazamos esta velocidad. ¿Por qué reemplazamos la velocidad en forma espacial? Porque todo lo estamos trabajando en forma espacial. Si nosotros estuviéramos trabajando en coordenadas materiales, teníamos que reemplazar la fórmula que habíamos hallado antes de la velocidad 1. Entonces, en este caso, haciendo ese reemplazo, pues nos quedaría que primero derivamos con respecto a x1 esta expresión, y la única que sobrevive pues es x1, ¿cierto? Entonces me quedaría e a la menos de x1. Pero como yo estoy derivando con respecto a x1, este e a la menos t se me vuelve constante, ¿cierto? Entonces, derivando eso, pues me queda e a la menos t menos el x1 de que yo traía de la velocidad, de la componente 1 de la velocidad, y esto es igual a menos x1 e a la menos t. Y aquí tendríamos la primera parte, pues de la parte b, que yo llamé a esa ecuación b1. Para resolver este tipo de problemas es mejor que ustedes sean ordenados para que no se vayan a perder, porque se manejan muchas fórmulas. Entonces, para tener presente eso, entonces hacemos para k igual a 2 lo mismo.
Entonces en k igual a 2, entonces hacemos la derivada con respecto a x2, porque k es igual a 2, de teta, pues de esta función teta por b2. Y entonces lo mismo, la primera parte coincide, que es la derivada pues con respecto a x2, evidentemente, de la función teta por lo que valía nuestra velocidad 2, pero en coordenadas espaciales. Y en coordenadas espaciales la velocidad 2 valía x2, pues ya lo hallamos anteriormente. Y entonces haciendo esa operación de derivada, entonces pues solamente nos sobrevive menos 2x2, ¿cierto? Porque solamente estoy derivando con respecto a x2 y eso es una suma. Así yo entre a e a la menos t al paréntesis. Entonces la derivada de eso sería menos 2e a la menos t y el x2 que yo traía de la velocidad. Y entonces haciendo ese producto pues me quedaría menos 2x2 e a la menos t. Y en este caso obtengo la segunda parte de la parte b. Y lo mismo hago con el k igual a 3, entonces derivo con respecto a x3 por la velocidad en x3, que es la misma función derivada con respecto a la variable x3 minúscula, todas estas son minúsculas, recordemos con esa fórmula 431, por la función b3. Y la b3, o sea la componente tercera de la velocidad, ya sabemos a qué equivale en coordenadas espaciales. Hacemos ese reemplazo, derivamos esta función con respecto a x3 y hacemos el producto, ¿cierto? Entonces, como en esta vez nos aparecieron e a la menos t y e a la menos 2t, pues se intentan sumar esas potencias y pues si resulta en suma, entonces sería menos 3x2 por e a la menos 3t. Entonces, si nos devolvemos en la fórmula 431, mire que tenemos que sumar la parte A y todas las partes que hallamos en la parte B. Entonces vamos a hacer esa suma. Entonces vamos a sumar la ecuación que nos dio en A, en B1, en B2 y en B3. Entonces vamos a sumar todas esas partes que hallamos anteriormente y nos quedaría pues este resultado, ¿cierto? Eso es un reemplazo ahí a grosso modo de eso. Y entonces ya tenemos la derivada material en coordenadas espaciales, en este caso. Y si nosotros deseamos saber la derivada material de esa función en coordenadas materiales, entonces lo que hacemos es primero simplificar, porque esto, como aquí hay x1 y hay x2 y hay x3, eso se puede simplificar más. Entonces lo que hacemos es simplificarlo. Entonces tenemos, esta es nuestra función, ¿cierto? Es la misma función de acá arriba. Entonces yo ¿qué hago? Pues empiezo a expandirlo. Entonces miren, entonces nosotros aquí tenemos menos e a la menos t x1 menos x1 e a la menos t. Eso lo podemos sumar y nos queda menos 2x1 e a la menos t. Y en el caso de x2, entonces miren que en x2 tenemos menos e a la menos t por menos 2x2. Y menos menos me da más, ¿cierto? O sea, nos quedaría 2x2 e a la menos t menos 2x2 e a la menos t. Entonces, como son iguales, pero tienen diferente signo, entonces se cancelan, ¿cierto? Y entonces el único que nos sobrevive ahí para el caso de x2 minúscula, pues sería 3x2 e a la menos 3t, que es el tercer término que tenemos acá. Y como en x3 solamente tenemos pues este término, pues nos quedaría menos e a la menos 3 por 3x3, y esto sería igual a 3x3 por e a la menos 3 a la menos t con signo negativo. Entonces aquí ya hemos simplificado lo que nos dieron anteriormente para que nos quede más fácil pues hacer los reemplazos para ya las coordenadas materiales. Entonces en este caso nosotros reemplazamos nuestras coordenadas materiales, es decir, nuestro x1 minúscula es igual a algo en mayúscula, x2 minúscula igual a algo en mayúscula, x3 minúscula igual a algo en mayúscula. ¿Qué hacemos? Reemplazamos en esta ecuación todo lo que tenemos nosotros de x y entonces vamos a tener lo siguiente. Entonces voy a subir un poquito como para tener mayor amplitud en la fórmula. Entonces reemplazamos a x1. x1 equivale a esto en mayúscula. Ustedes ya lo pueden verificar, ¿cierto? Tenemos este x2 en minúscula. Entonces tenemos a este x2 en mayúscula. Y
conservamos el e a la menos t. Y tenemos el x3 en minúscula y lo reemplazamos por lo que nos dieron en el enunciado, ¿cierto? Entonces sería x3 mayúscula más x2 e a la menos t menos 1. Entonces yo acá opero y lo que hago al operar es expandir todas estas expresiones, todas estas multiplicaciones. Entonces aquí ya están expandidas. Y entonces empiezo a sumar y a restar términos que son iguales, ¿cierto? Que son similares, pues entonces aquí se nos conserva el primero. En este caso 3x2 e a la menos 2t se suma con este 3x2 e a la menos 2t. Nos quedaría este 6 x2 e a la menos 2t. Este 3x3 e a la menos 2t con signo negativo se conserva acá. Y este más 3x2 e a la menos t pues baja aquí, ¿cierto? Baja igual. Entonces, como podemos ver, el segundo y el tercer término de esta suma tienen términos iguales. Ve, términos comunes. ¿Cuáles son los términos comunes? x2 y x2, ¿cierto? Y tienen como factor común a 3, ¿cierto? Este 6 es 3 por 2 y este 3 pues es 3 por 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Sacar factor común de acá. Y me quedaría menos 2x1 ya en mayúscula por e a la menos 2t menos 3x2 por 2e a la menos 2t menos e a la menos t, sacando el factor común de acá. Saqué como factor común 3x2 negativo y menos 3x3 e a la menos t. Y entonces ahí ya hallamos nuestras dos fórmulas en coordenadas espaciales y en coordenadas materiales. Entonces, en la derivada material en coordenadas espaciales es la derivada con respecto al tiempo y nos dan esta expresión. Pues esta expresión corta pues porque yo la simplifiqué, ¿cierto? Nosotros tratamos de hacer esta simplificación para poder hallar las coordenadas, la derivada material en coordenadas materiales. Entonces sería esta fórmula simplificada y en coordenadas materiales pues es esta expresión. Y acá termina el primer ejemplo que les quería explicar. Entonces, en el ejemplo 4.8 nos dicen que debemos verificar la velocidad en coordenadas espaciales que hallamos en el ejemplo 4.7. Nos dicen que debemos verificar esas velocidades que nosotros hallamos. Entonces nos están pidiendo verificar la primera parte del ejemplo anterior. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos verificar? Empleando la ecuación 4.31 a los componentes del desplazamiento. Recordemos que la velocidad es igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa verificación. Entonces en este ejercicio sí necesito que pongan mucho cuidado porque aquí vamos a hacer una cosa adicional que nos toca hacer en este caso cuando tenemos campos de desplazamiento, campos de movimiento representados por más de una ecuación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos una propiedad descrita por más de una ecuación. Digamos, la temperatura en el anterior ejemplo lo podíamos haber descrito con varias ecuaciones. Entonces, en este caso vamos a empezar a realizar esa verificación. Entonces, lo primero que debemos recordar es las ecuaciones del movimiento. Aquí es del ejemplo 4.7, ¿cierto? Entonces, a nosotros nos hayan dado estas ecuaciones en coordenadas materiales y en coordenadas espaciales, ¿cierto? Nosotros ya las hallamos allá arriba. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos a hallar primero las ecuaciones de desplazamiento. Recordemos que una cosa es el movimiento y otra cosa es el desplazamiento. Entonces, en este caso, el desplazamiento, ¿a qué es igual? El desplazamiento es igual a este U es igual, recordemos que es a x1 minúscula menos x1 mayúscula. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en este caso vamos a trabajar las coordenadas en esta formulación en coordenadas espaciales, perdón, en coordenadas materiales y después las vamos a transformar a espaciales, ¿cierto? Entonces sería x1 es igual a x1 minúscula menos x1 mayúscula. Y entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos este x1 minúscula que nosotros tenemos acá y entonces nos quedaría que es igual a x1 mayúscula por e a la menos t menos x1. Y entonces en este caso esto es igual, pues saco factor común. Aquí lo único que podemos hacer es sacar factor común
a x1 mayúscula, y esto es igual a x1 que multiplica a e a la menos t por menos 1, ¿cierto? En el caso de U2 es igual a x2 minúscula menos x2 mayúscula. Reemplazo x2 minúscula, que fue lo que me dieron al principio del ejemplo anterior, y esto me quedaría igual x2 mayúscula por e a la t menos x2. Y entonces en este caso solamente saco factor común y me quedaría x2 minúscula, perdón, x2 mayúscula que multiplica a e a la t menos 1. Y en el caso del desplazamiento en 3, o sea, este U3 es igual a x3 minúscula menos x3 mayúscula, que es igual. Entonces, reemplazo este x3 minúscula que me dieron anteriormente, ¿cierto? Entonces, si nos devolvemos nosotros, nos vamos a devolver y vamos a ver que x3 mayúscula es igual a este, ¿cierto? Anteriormente habíamos hecho estos reemplazos y ahora vamos a hacer este reemplazo, ¿cierto? Reemplazamos x3 minúscula por este x3 mayúscula más x2 e a la menos t menos 1. Entonces, haciendo ese reemplazo, entonces nos quedaría que el desplazamiento estaría escrito por x3 mayúscula más x2 por e a la menos t menos 1 menos x3. Entonces aquí se cancelan x3 porque están iguales pero de signo contrario, y esto es igual a x2 por e a la menos t menos 1. Y entonces ahora vamos a aplicar la ecuación 431, ¿cierto? Entonces primero vamos a escribir cómo nos quedaría a nosotros la ecuación 431. Entonces en este caso podemos ver que el desplazamiento no está escrito en dos ecuaciones, sino que está descrito en una ecuación, perdón. Entonces, sino que está escrito en 3 ecuaciones. Entonces tenemos que tomar la formulación completa que nosotros teníamos de eso, ¿cierto? Entonces sería la velocidad, que es lo que nosotros estamos hallando cuando le hallamos la derivada total del desplazamiento con respecto al tiempo, es igual a la derivada parcial de u sub i con respecto al tiempo más la velocidad k por la derivada de u sub i con respecto a xk. Aquí hay que poner mucho cuidado porque aquí aparecen dos subíndices, que es el subíndice i y el subíndice k. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros por cada i tenemos que variar a este k. Me explico. Nosotros tenemos i igual a 1, a 2 y a 3. Entonces vamos a coger a i igual a 1. Entonces, como tenemos que coger a i igual a 1, cuando nosotros estemos usando a u sub 1, que sería este caso de u sub 1, entonces tenemos que hallar la derivada cuando k sea igual a 1, cuando k sea igual a 2 y cuando k sea igual a 3. Entonces tenemos que hacer aquí muchas operaciones. Entonces en este caso tenemos que hacer 3 variaciones en cada i, ¿cierto? Entonces para k igual a 1, k igual a 2 y k igual a 3. En i igual a 2 tenemos que hacer lo mismo. K igual a 1, k igual a 2 y k igual a 3. Y para el i igual a 3 tenemos que hacer lo mismo. K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Que esto es lo que nos quiere decir en últimas esta notación indicial. Entonces en este caso, como tenemos dos subíndices, entonces ¿cuántas ecuaciones nos van a resultar? Como tenemos 3 dimensiones, recordemos que ¿cómo sacamos el número de ecuaciones que nos sale? Pues elevamos el 3 al número de subíndices libres que nosotros tenemos, no al número de índices mudos. Recordémoslo del capítulo 2. Entonces, como acá no tenemos en realidad ningún índice mudo, entonces en realidad, sí, aquí tenemos un índice mudo que es k, entonces en realidad vamos a obtener 3 ecuaciones de cada velocidad. Velocidad igual a 1, velocidad igual a 2 y velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3, ¿cierto? Entonces 3 a la 1 es igual a 3. Y este es un índice mudo, ¿por qué? Porque aquí está repetido en un producto, ¿cierto? Entonces, vamos a resolver entonces este procedimiento. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que esta derivada está en función de
coordenadas espaciales. Esta derivada es con respecto a x minúscula, x1, x2 y x3 minúscula. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros estas formulaciones de u que acabamos de hallar anteriormente no nos sirven mucho. ¿En qué sentido no nos sirven mucho? En que estos son funciones en coordenadas materiales, ¿cierto? En coordenadas materiales. Y lo que nosotros, como estamos derivando con respecto a x1, a x minúscula, entonces necesitamos derivadas en hacer una derivada en coordenadas espaciales, ¿cierto? Aquí están en coordenadas materiales, entonces necesitamos expresar a este u y en coordenadas espaciales, ¿cierto? Aquí están en materiales y necesitamos las espaciales. Y lo mismo con la velocidad, como todo lo estamos trabajando en términos de coordenadas espaciales, entonces tenemos que trabajar también la velocidad en coordenadas espaciales, pero como en este caso lo que queremos hallar es v, entonces en este caso no vamos a reemplazar v. Ya van a ver cómo se hace esta solución. Entonces aquí tenemos esta ecuación y entonces como necesitamos esas formulaciones de los desplazamientos en expresiones espaciales, entonces vamos a convertir los desplazamientos a la forma espacial. ¿Cómo convertimos los desplazamientos a la forma espacial? Pues cogemos esas formulaciones que hallamos y reemplazamos a este x1 mayúscula por la formulación que teníamos en coordenadas espaciales, o sea, estos x1 minúscula que nosotros teníamos. Y pues nosotros ya sabemos hacer ese reemplazo. Reemplazamos a x1 y entonces nos quedaría x1 minúscula por e a la t. Nos quedaría esto. Y aquí empezamos a entrar a este e a la t. Entonces hacemos e a la t por e a la menos t y pues me quedaría 1, ¿cierto? Menos e a la t y aquí quedaría e a la t. Lo mismo hacemos con u sub 2. Entonces en este caso u sub 2 es igual a x2 mayúscula por e a la t menos 1. Entonces eso es igual a x2 por e a la menos t por e a la t menos 1. Entonces otra vez vuelvo a hacer la multiplicación. Entonces me quedaría e a la menos t por e a la t y eso me quedaría 1 menos e a la menos t. Y lo mismo hacemos con u sub 3, que en este caso solamente tenemos que reemplazar x2 y al reemplazar x2 me quedaría x2 por e a la menos t es igual a e a la menos t menos 1 y esto es igual a x2 por e a la menos 2t. ¿Por qué? Porque me quedaría e a la menos t por e a la menos t y me quedaría e a la menos 2t sumando las dos potencias menos e a la menos t. Entonces aquí ya tenemos las formulaciones de los desplazamientos en forma espacial. ¿Por qué? Porque ya tenemos el desplazamiento igual a algo en minúscula. Entonces vamos a hacer lo que yo les estaba comentando. Entonces lo primero que debemos hacer es resolver la parte A. ¿Qué nos dice la parte A? Si nosotros nos devolvemos, la parte A nos dice que tenemos que resolver du sub i con respecto a dt. Pero aquí tenemos un u sub i. Entonces tenemos que hacer esa derivada para u sub i1, u sub i2 y u sub i3. Y entonces ahí van a resultar tres ecuaciones, ¿cierto? Entonces hacemos eso y entonces nos quedaría, para resolver la parte A, en el caso de i igual a 1, pues sería la derivada de u sub 1 con respecto a t. Ya tenemos u sub 1 con respecto a t en coordenadas espaciales. Entonces simplemente hacemos la derivada de ese u sub 1 en coordenadas espaciales y pues nos quedaría este menos x1 e a la menos t, ¿cierto? Lo mismo pasa con i igual a 2. En el caso de i igual a 2 es igual a la derivada de u sub 2 con respecto a t, porque ya el i se cambia por 1, lo teníamos en 1 y se cambia a 2. Entonces nos quedaría de x2 menos, que multiplica a 1 menos e a la menos t. Aquí tenemos la formulación de x2, de u2, y derivamos eso con respecto al tiempo y pues ustedes hacen la derivada y les quedaría pues esta expresión. Y lo mismo pasa cuando i es igual a 3. Entonces hasta ahí ya tenemos la parte A. Entonces para la ecuación 3 haríamos la derivada de u sub 3 con respecto a dt y pues derivamos esta función con respecto a t y pues me quedaría pues esta función resultante.
Aquí ya tenemos resuelta la parte A de cada una de las ecuaciones. Recordemos que como estamos hallando a B1, B2 y B3, entonces nos van a resultar 3 ecuaciones. Entonces nos van a resultar 3 partes A. Aquí la parte A de la ecuación 1, la parte A de la ecuación 2 y la parte A de la ecuación 3. Hasta ahí ya tenemos la parte A y esto ha sido carpintería más que todo. Ahora vamos a resolver la parte B. En la parte B debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que resolver 9 derivadas. ¿Por qué 9 derivadas? Porque tenemos 3 ecuaciones. Y en las 3 ecuaciones, que son las ecuaciones de i igual a 1, igual a 2 e igual a 3, tenemos un k. Y ese k varía en cada i, ¿cierto? Varía k igual a 1, k igual a 2 y k igual a 3. Entonces por eso es que tenemos que resolver 9 derivadas. ¿Por qué? Porque por cada ecuación tenemos que resolver 3. Tenemos 3 ecuaciones y eso nos quedaría igual pues a 9 ecuaciones, ¿cierto? En cuanto a las derivadas. Entonces vamos a empezar a resolver la parte B para cada ecuación. Entonces en esta primera línea, faltó poner esto es i igual a 1. ¿Cierto? Entonces en este i igual a 1 vamos a empezar a hacer cada una de esas derivadas. Entonces aquí hacemos de una vez velocidad 1 por la derivada de 1 con respecto a dx1. Y entonces ustedes saben que me quedaría v1 por la derivada, pues ya tengo u sub 1, que es esto con respecto a dx1, y pues me quedaría este resultado, ¿cierto? Porque derivo con respecto a x1. Entonces como x1 solamente tiene esta constante, entonces la derivada de eso pues será la constante, ¿cierto? Entonces sería 1 menos e a la t por b1. Entonces, derivando la función, la segunda derivada que nosotros tenemos que sacar de esa ecuación de desplazamiento sería la derivada de u sub 1 con respecto a dx2. Esa es la segunda derivada que tenemos que sacar en la primera ecuación, ¿cierto? Entonces sabemos que d1 no tiene nada que ver con respecto a x2, ¿cierto? Y esto entonces eso es igual a 0. Y lo mismo con x3. Como u1 no tiene ninguna variable x3, entonces la derivada es igual a 0. Lo mismo hacemos con i igual a 2. Entonces, en i igual a 2, ¿qué hacemos? Pues yo lo decidí hacer así. Entonces primero hacía la derivada con respecto a x2 de la función 2, que es igual a la velocidad 2 por la derivada parcial de x2, pues lo que vale u2, ¿cierto? Entonces nos devolvemos y pues sabemos que u2 equivale a esto en coordenadas espaciales, y entonces esto sería igual, pues ustedes derivan y ustedes saben que solamente queda esta constante, por lo que vieron en cálculo en varias variables, y entonces tendríamos esto, ¿cierto? Sería b2 por 1 menos e a la menos t. La derivada de u2 con respecto a x2, perdón, la derivada de u2 con respecto a x1 pues es 0. ¿Por qué? Porque x2 no tiene x1, ¿cierto? O sea, esta expresión no tiene x1. Y lo mismo de la derivada de u2 con respecto a x3, esto es igual a 0. Y ahora tenemos que usar para la tercera ecuación. Aquí ya hemos hallado todas las derivadas de la primera ecuación, todas las derivadas de la segunda ecuación y ahora todas las derivadas de la tercera ecuación. Entonces en la tercera ecuación tenemos v3 por du3 por dx3. Entonces como nosotros recordamos del desplazamiento, u3 en coordenadas espaciales, entonces vamos a tener pues esta formulación. Y en ese caso nosotros no vamos a tener nada que ver de x3 con respecto a este x2, ¿cierto? Eso es una constante. Todo esto es una constante porque no tiene ninguna x3. Entonces haciendo esa derivada, pues me quedaría evidentemente igual a 0. Pero entonces resulta que también toca hacer las derivadas de u3 con respecto a x2 y con respecto a x1. Entonces hacemos ahora con respecto a x2 y entonces me quedaría la derivada 2. Pues la derivada pues de esta función con respecto a x2 por la velocidad 2. Pero entonces resulta que aquí sí nos aparece, mira, aquí nos aparece x2 y x2. Entonces aquí sí podemos hacer la derivada, o sea, la derivada sí nos va a dar un valor distinto a 0.
Y pues si derivamos, pues me queda esta constante, ¿cierto? Entonces me queda esta constante y por B2. Y la derivada de U sub 3 con respecto a dx1 es igual a 0. Entonces aquí vemos las 9 ecuaciones que nos resultan. ¿Por qué nos resultan 9 ecuaciones? Si nosotros nos devolvemos a la fórmula que nosotros habíamos hallado para la velocidad, recordemos que en notación tensorial y en notación indicial, aquí tenemos intrínseca una suma, ¿cierto? Entonces esto sería la sumatoria de B1 de du sub i con respecto a dxk, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos las tres sumatorias en realidad. Esta forma compacta representa tres sumatorias. Con respecto a acá sería B1, B2 y B3. Esto lo tenemos que recordar del capítulo 2. Aquí ya estamos usando todos los conceptos que vimos en el capítulo 2, ¿cierto? Entonces los vamos a recordar en esta ocasión para poder resolver nuestro problema. Entonces, vamos a reemplazar cada uno de los valores que nosotros hallamos, ¿cierto? Tanto las partes de la parte A como de la parte B en todas esas derivadas. Pero entonces aquí es fácil porque tenemos que la velocidad 1 es igual a la parte A, que es esta, ¿cierto? Y la parte B que la hallamos en la primera ecuación, que solamente sería esta. ¿De dónde sale esto? De esta primera línea. Esta primera línea nos da todas las derivadas, ¿cierto? Y la única derivada que tenemos con valor distinto de 0 es esta. Entonces por eso esta la reemplazamos en la primera ecuación. Entonces por eso nos queda esta expresión. En i igual a 2, entonces cogemos la parte A que corresponde a i igual a 2 más la parte B que corresponde a i igual a 2. Pero en i igual a 2 solamente teníamos una ecuación. Si nosotros nos devolvemos acá, entonces nos quedaría B2, ¿cierto? Únicamente. Y entonces reemplazamos lo que nosotros tenemos de B2 cuando i es igual a 2, que sería B2 por 1 menos e a la menos t. Y eso es lo que nos resulta acá. Entonces la parte A en la ecuación 2 y la parte B en la ecuación 2. Y lo mismo hacemos con la ecuación 3, o sea, cuando i es igual a 3. Entonces nos quedaría igual a b a la 3 es igual a la parte A, pero en la ecuación 3. Entonces, devolvemos a la parte A en la ecuación 3, que sería esta expresión, y la parte B en la ecuación 3, que sería esta expresión, ¿cierto? Entonces, en la ecuación 3 reemplazamos la parte B de la ecuación 3, que sería esta ecuación, ¿cierto? Entonces sería e a la menos 2t por e a la menos t por B2, ¿cierto? Entonces nos quedaría B3 es igual a la parte A más la parte B en la tercera ecuación, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a B1, a B2 y a B3. Y entonces en este caso nos queda un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cuáles serían las incógnitas? B1, B2 y B3. Y las tres ecuaciones, entonces podemos resolver el sistema. Entonces, en la primera ecuación, nosotros podemos reemplazar fácilmente lo que tenemos de B1, ¿cierto? Podemos despejar fácilmente. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos a B1, cogemos a la ecuación 1 y entonces nos quedaría como B1 es igual a menos x1 por e a la t más B1 por 1 menos e a la t, la primera ecuación. ¿Qué hago a partir de esta primera ecuación? Despejo B1, ¿cierto? Entonces en este caso B1 es igual a menos x1 e a la t más B1, que sería este B1 menos B1 e a la t. Entonces, ¿qué hago? ¿Yo qué hice en este caso? Dejé en un lado todo lo que tenía que ver con B1 y en el otro lado todo lo que no tenía nada que ver con B1. Entonces aquí me quedó este B1 positivo, este B1 que estaba positivo pasó acá negativo
y este B1 por E a la T que estaba negativo pasó a positivo. Entonces me quedaría es igual a menos x1 E a la T, que no tiene nada que ver. Entonces en este caso B1, vemos acá que se cancelan B1 con B1 y me quedaría B1 E a la T es igual a menos x1 E a la T, y de acá se elimina E a la T y pues me quedaría B1 es igual a menos x1. Eso es la primera ecuación. De la segunda ecuación nosotros tenemos lo siguiente. Entonces cogemos la segunda ecuación y como acá no hay ningún término aparte de b a la 2, entonces podemos despejar b a la 2 fácilmente. Entonces de la segunda ecuación tenemos que b a la 2 es igual a x2 e a la menos t más b2 por 1 menos e a la menos t. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hice aquí de nuevo? Dejé a un lado de la igualdad todo lo que tenía que ver con b2 y en el otro lado de la igualdad lo que no tenía nada que ver con b2. Entonces, en este caso, se me cancela b2 y me quedaría b2 e a la menos t, que es igual a x2 e a la menos t. Y entonces me quedaría esta expresión y pues simplificando e a la menos t, pues me quedaría b2 es igual a x2. Y de la tercera ecuación, recordemos que la tercera ecuación, si nosotros nos devolvemos, nosotros aquí tenemos que b3 es igual a algo más un b2. Y por algo, ¿cierto? Entonces aquí reemplazamos este b2 que nosotros hallamos acá por este x2, ¿cierto? Entonces cogemos en la tercera ecuación, reemplazamos lo que era b2 por x2 y entonces nos queda la siguiente expresión. b a la 3 es igual a esto más esto, ¿cierto? Entonces hacemos la multiplicación respectiva y entonces aquí vemos que se nos cancelan unos términos. ¿Cuál es el término que se nos cancelan? El segundo y el cuarto. Y entonces haciendo esa cancelación nos quedaría que menos 2x a la menos 2x2e a la menos 2t más x2e a la menos 2t. Y en ese caso pues hacemos esa resta y nos quedaría b3 es igual a menos x2e a la menos t. Y entonces así estamos confirmando los resultados del ejemplo 4.7. Entonces, ¿qué no podemos sacar del ejemplo 4.7 y 4.8? Que nosotros podemos hallar la velocidad de dos formas. La primera es usar la fórmula que nosotros conocemos con respecto al campo de movimiento, que es la derivada parcial, bueno, todo eso, hallar esa derivada parcial y después reemplazar la forma material que nosotros conocemos por las formas espaciales. Y la segunda, que es la más larga que nosotros hicimos acá, es trabajar eso como un desplazamiento y hallar las velocidades, ¿cierto? Entonces aquí confirmamos los resultados del ejemplo 4.7. Vamos a resolver el ejemplo 4.10. Ustedes pueden ver en el libro que tiene el ejemplo 4.10. Entonces, sea una deformación de corte simple. ¿Qué quiere decir de corte simple? Que únicamente nuestro sólido nuestro medio continuo en realidad se está deformando, está cambiando de forma, no se está moviendo, no le está pasando nada de eso. Solamente se está cambiando de forma. Entonces la deformación la podemos expresar empleando el campo de movimiento. Entonces, sea una deformación de corte simple con estas ecuaciones que ellos nos daban allí, ¿cierto? Y esas ecuaciones tienen una K y esa K es una constante. Entonces le van a aplicar esta deformación a un cubo de lados dl. O sea, la longitud de esos cubos es dl. Entonces vamos a determinar la forma deformada de la cara ABGH y esta diferencia. Recordemos que en el video de la sección 4.7 hablábamos de esta diferencia, que habían dos formas de hallarla, o en coordenadas materiales o en coordenadas espaciales. Aquí vamos a emplear las coordenadas materiales, que son como las formulaciones directas que nosotros tenemos, ¿cierto? Y la diferencia de x2 es igual a de x2 menos dx mayúscula 2 para las diagonales AG, BH y OG. Esta también las vimos creo que en la sección 4.6 y aquí vamos a emplear realmente las fórmulas de la sección 4.6 porque en la sección 4.7 creo ya estábamos trabajando las formulaciones infinitesimales, ¿cierto? Esas formulaciones infinitesimales son en realidad las que nosotros usamos.
porque son en realidad las que nosotros usamos, porque nuestras estructuras no se pueden deformar mucho. Si se deforman mucho, ya estamos hablando es de plasticidad, daño y otras teorías que en este caso no nos competen a nosotros. Los que se vayan ahí por el lado de estructuras van a ver que nosotros usamos siempre las cosas en deformaciones infinitesimales, o sea, para la parte de ingeniería civil cobra mucha relevancia esa parte 4.7. En cambio, las otras partes no tanto si no estamos trabajando con elementos plásticos o ya con fallas, con colapso. Pero entonces, para no desviarnos del tema, entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio. Y entonces, en este caso, lo primero que debemos hacer es determinar la forma deformada de la cara ABGH. Entonces, ustedes pueden ver en el libro, aquí no me quedó como muy claro en el dibujo, pero ustedes pueden ver en el libro que las coordenadas de los puntos ABGH, que es lo primero que debemos determinar, son los siguientes. El punto A es la coordenada DL00. ¿Por qué? Porque este punto A cae exactamente sobre el eje X1, ¿cierto? El eje X1 no deformado. Y 00, pues porque no caen las otras dos caras. El punto B, creo que caía en el piso. Entonces me quedaría, se quedaría la misma coordenada de L, pero ya tendría alguna coordenada en el espacio X2 y coma 0. El punto G, que es el punto más alejado, es el punto como más elevado que tenemos en ese cubo, y nos quedaría con DL, DL, DL. Recordemos que es un cubo de lados de L y nosotros podemos sacar todas las coordenadas de ese punto. Y el punto H, si ustedes pueden ver en el libro, en el ejemplo 4.10, pues el punto H solamente cae en los ejes X1 y X3. En el eje X2 no cae. Entonces ese punto es DL, 0,0. Entonces a nosotros nos dicen, determine la forma deformada de la cara ABGH. Entonces lo primero, determinar las coordenadas de los puntos. Entonces lo segundo, ya vamos a hallar los puntos deformados. ¿Cómo hallamos los puntos deformados? Aplicándoles estas fórmulas que a nosotros nos da. Entonces, recordemos que los puntos sin deformar se denuncian con las letras mayúsculas. Entonces, como ya vamos a hablar de puntos deformados, entonces hablamos con letras minúsculas. Entonces, vamos a hallar los puntos deformados. Entonces, para el punto A minúscula, ¿qué sería este punto A minúscula? El punto A mayúscula. Entonces, ¿qué hago? El punto A minúscula 1, la componente A1, es igual, nosotros nos devolvemos acá en la fórmula, X1 minúscula es igual a X1 mayúscula. Entonces tenemos que recordar que todas estas son coordenadas X1 mayúscula, X2 mayúscula y X3 mayúscula. Entonces llegamos y reemplazamos. Entonces A1 es igual a X1 mayúscula y esto es igual al DL. A2 es igual a X2 mayúscula más K X3 mayúscula. Pero vemos que para el punto A, el X2 y el X3 valen 0. Entonces, pues 0 más 0, pues me da 0. Y lo mismo pasa con el caso de A3. Ahora vamos a hallar el punto deformado B. Entonces tenemos que hallar cada una de sus componentes que las vamos a hallar aplicando estas formulitas. Entonces, aquí estará, en vez de X1, estará B1, B2 y B3, ¿cierto? Entonces, cogemos a B1 y B1 será igual a X1, ¿cierto? Porque es la fórmula que nos dan del movimiento. Entonces, el punto deformado será DL. B2 es igual a X2 más KX3. Pero aquí ya tengo valor de X2. Miren en la coordenada B, ya tengo valor de X2. Entonces me quedaría DL más K por 0 y me quedaría igual a DL. Y B3 es igual a 0 más K por DL, porque esto sería X3 más KX2. Y nosotros tenemos valor para X2, ¿cierto? Entonces sería B3 es igual a 0 más K DL y esto es igual a K por DL. Y lo mismo hacemos para el punto G. Para el punto G, que sería G1 es igual a X1, ¿cierto?
Entonces nosotros cogemos estas fórmulas que antes teníamos de x1 minúscula, x2 minúsculas y x3 minúsculas y reemplazamos por g1, g2 y g3. ¿Por qué? Porque son nuestros puntos deformados. Entonces sería g1 es igual a x1 y esto es igual a dl. G2 es igual a x2 más kx3. Entonces reemplazo los valores que yo tengo para G mayúscula. Entonces voy a mi G mayúscula y sería, mi G mayúscula es dl, dl y dl. Entonces aquí sería, reemplazo a x2 por dl y a x3 por dl. Saco factor común porque aquí está dl como factor común. Me quedaría 1 más k por dl. Y en el caso de G3 es igual a x3 más kx2, lo mismo que en la ecuación anterior, y pues vamos a obtener el mismo resultado, que sería dl por 1 más k. Y en el caso de h, pues sería lo mismo. Cogemos las coordenadas de mi punto h no deformado, que serían x1, 0, perdón, dl, 0, dl. Entonces sería h1 es igual a x1. Y mi x1 es igual a dl, ¿cierto? Lo mismo hacemos en h2. Y en h2 tenemos a x2 más kx3. Pero para h mayúscula tenemos que ese x2 equivale a 0 y que x3 equivale a dl. Entonces reemplazamos y me quedaría 0 más dl por k y me quedaría k por dl. Y en h3 es igual a x3 más k por x2. Pero nosotros sabemos que x2 vale 0. Entonces me quedaría finalmente x3, que sería el dl. Y entonces los puntos deformados en este caso serían estas coordenadas de A. Recordemos que ese A1, A2 y A3 corresponden a las componentes primera, segunda y tercera. Entonces A1 es igual a dl, 0, 0. B es igual a dl, dl, kdl. Y aquí podemos verificar más fácilmente a G. G es igual a dl, 1 más k por dl y 1 más k por dl. Miren, dl, 1 más k por dl y 1 más k por dl. Y en H sería dl, kdl y dl. Hasta aquí ya llevamos la primera parte del ejemplo 4.10. Entonces ahora vamos a resolver la segunda parte del ejemplo 4.10. Entonces vamos a encontrar esta diferencia de x1 al cuadrado menos dx al cuadrado. Esta diferencia la podemos resolver de varias formas, pero entonces aquí, como nosotros tenemos la forma material como más a la mano, entonces vamos a usar todas las formulaciones que tenemos de formulación material. Entonces como vamos a usar formulación material, vamos a traer la ecuación 440 y las ecuaciones 444, 445 y 446. Ese es el orden en el que vamos a aplicar las ecuaciones. Entonces la primera ecuación que tenemos que aplicar es 440. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación 440? En la ecuación 440 hallamos la matriz F, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la matriz F? Pues uno ve eso de I, A y todo eso, que es igual a X, I, A. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a armar una matriz de derivadas parciales, en donde cada término es la derivada del x chiquito con respecto al x grande. Entonces, en la primera fila irá la primera x1 chiquita, todas sus derivadas parciales, con respecto a la x mayúscula. En la segunda fila irá la ecuación x2 minúscula y en la tercera fila irán las derivadas de la ecuación x3 minúscula. Entonces vamos a derivar el primer término o a hallar el primer término. El primer término sería x1 minúscula con respecto a la derivada de x1 mayúscula, ¿cierto? Pero ¿a qué es igual x1? X1 minúscula es igual a x1 mayúscula, entonces sería igual a 1, ¿cierto? Y como x1 minúscula solamente tiene a x1 mayúscula, pues las otras derivadas son 0, ¿cierto? En el caso de la ecuación de x2 minúscula, entonces tenemos que como x2 minúscula tiene a x2 mayúscula más kx3, si no estoy mal, vamos a devolvernos para verificar si me x2 más kx3, entonces hacemos la derivada de x2 y entonces nos quedaría en este caso
como no tiene ningún término de x1, entonces eso sería igual a 0, la primera derivada. La segunda derivada sería igual a la derivada de x2 más kx3 y sería igual a 1. Y la tercera derivada, perdón, la derivada de x2 minúscula con respecto a x3 es igual a, si nosotros nos devolvemos, vemos que la ecuación, esperen, yo me devuelvo, la ecuación de x3, si nosotros derivamos esto con respecto a x3 mayúscula, pues este término desaparece, este término, estamos en la ecuación 2, ¿cierto? Entonces este término desaparece y me quedaría solamente este término, ¿cierto? Y la derivada de kx3 con respecto a x3 pues es k, ¿cierto? Entonces nosotros nos bajamos y miren, tenemos a 0, a 1 y a k. Y lo mismo pasa con la tercera ecuación, que ustedes la pueden hallar derivando. Entonces aquí en este término iría la derivada de la tercera ecuación con respecto a la variable 1, la derivada de la tercera ecuación con respecto a la variable 2 y la derivada de la tercera ecuación con respecto a la variable 3. Y entonces así hallamos el tensor gradiente de formación, que así es como se llama este f. Y entonces después empleo la ecuación 4.44. ¿Y qué nos dice la ecuación 4.44? Pues ya encontramos el tensor de deformaciones lagrangianas, ¿cierto? Es bueno irse ya uno familiarizando con esos términos. Entonces en este caso, pues ¿qué sería ese tensor de deformaciones lagrangianas? Pues sería C igual a F transpuesta por F. Así de sencillo. Entonces multiplico a esa matriz que hallé de F, a esta matriz que hallé de F por su transpuesta, ¿cierto? Pero pues en este caso la matriz es igual a la transpuesta. Entonces lo único que hacemos es la multiplicación de matrices y pues ustedes pueden verificar que esa multiplicación de matrices pues les da esta expresión, ¿cierto? Entonces ya tenemos la ecuación de C, que es la ecuación 4.44. Ahora vamos a determinar la ecuación 4.45. ¿Qué es la ecuación 4.45? Entonces ya tenemos que hallar el tensor de deformaciones, ¿cierto? Que sería 2 por E es igual a C menos I. Y ya hallamos C. Por eso es que les estoy como enunciando esas ecuaciones, porque esas son las ecuaciones que se van a usar en este caso. Entonces en este caso hacemos la resta de la matriz C. Y la matriz identidad, esta ahí es la matriz identidad, cuando ustedes la vean en el libro y estén estudiando el libro, esa es la matriz identidad. Entonces simplemente resto estas dos matrices, ¿cierto? Entonces al restar esas dos matrices, pues solamente resto los elementos de la diagonal. Entonces restando los elementos de la diagonal, pues me quedaría esta expresión, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos ese tensor de deformación. Y por último vamos a hallar la ecuación 4.46. ¿Qué nos dice la ecuación 4.46? Que esa diferencia de dx al cuadrado minúscula menos dx al cuadrado mayúscula es igual a, aquí se me fue este 2, aquí es dx por 2e por dx, ¿cierto? Entonces lo que hacemos acá es, primero tenemos que hallar a este dx. ¿Cómo hallamos este dx? Recordemos que es ese dx. Ese dx es un vector de posición. Eso en el capítulo nos dice que es un vector de posición. ¿Qué indica ese vector de posición? Es la posición relativa entre dos puntos. Entonces, para yo saber qué equivale ese dx, entonces, si yo tengo dos puntos, será la resta entre esos dos puntos. Pero ¿cómo va a ser esa resta entre los dos puntos? Entre el punto final y el punto inicial. Esos dos puntos se encuentran en el mismo medio continuo y están en una configuración no deformada. Entonces ya vamos a ver cómo hallamos este dx. Recordemos que nos tocaba hallar ese dx minúscula al cuadrado menos dx mayúscula al cuadrado en unas diagonales, ¿cierto? En la diagonal AG, BH y OG. Entonces, en este caso, vamos a hallar esta diagonal para el caso de AG. Entonces, ¿cómo hallamos dx? Bueno, entonces cogemos AG al punto final y le restamos el punto inicial. Si ustedes se pueden guiar de la gráfica que tienen en el libro, entonces será G menos A.
¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de G? G tiene coordenadas, y ya lo habíamos hallado también anteriormente, que era dl, dl, dl. Como nosotros podemos ver, aquí estamos manejando coordenadas mayúsculas. Entonces tenemos que manejar los puntos en coordenadas mayúsculas. ¿Esto qué quiere decir? Que G va a tener las coordenadas no deformadas, y en este caso será las coordenadas dl, dl y dl para G, y para A será 0, 0 en x2 y x3 y dl en x1. Hacemos esta resta, entonces nos quedaría dl menos dl, pues será 0. dl menos 0, pues es dl, y dl menos 0, pues es igual a 0. Y por lo tanto, entonces, miren la fórmula que nosotros tenemos, pues la fórmula 4.46, que sería dx mayúscula por 2e por el dx mayúscula de nuevo, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros llegamos y colocamos ese dx que nosotros hallamos acá, porque este es un dx mayúscula y este dx también. Entonces sería ese dx por esa matriz 2e que yo hallé anteriormente, que era esta, por ese dx en mayúscula. ¿Por qué los pongo así? Para que la multiplicación sea posible. Porque si yo, recuerden que la segunda dimensión del primer término debe coincidir con la primera dimensión del segundo término para yo poder hacer el producto, porque si no, no puedo hacer el producto y por lo tanto no puedo realizar la operación. Entonces, realizando este producto, entonces me quedaría, ustedes pueden comprobar que si yo multiplico esto por esto y ese resultado lo multiplico por esto, pues me va a quedar un resultado de esta forma. Ahora, ¿por qué sé que más o menos voy por buen camino? Porque esta resta debe dar un vector, debe dar un escalar. ¿Por qué debe dar un escalar? Recordemos que cuando yo saco esto al cuadrado, en realidad yo estoy haciendo un producto punto entre dx minúscula y dx minúscula, en el caso del primer término. Y en el segundo término sería dx mayúscula por dx mayúscula. ¿Y estos qué son? Estas son magnitudes. Entonces, si yo resto dos magnitudes, pues el resultado va a ser un escalar. En el caso de la diagonal AG nos da este resultado, que es que tanto varía esa diagonal AG cuando yo deformo mi medio continuo, en este caso mi cubo. Y lo mismo hacemos para la diagonal BH. Entonces sería dx es igual a h menos b, el punto final menos el punto inicial. Entonces el punto final de h era dl, 0 dl, menos dl por dl y 0, ¿cierto? Perdón, dl, dl, 0. Hago la resta y pues si yo resto este con este me da 0. 0 menos dl es igual a menos dl y dl menos 0 es igual a dl, ¿cierto? Y hago lo mismo que hice en el paso anterior. Cojo este vector de x, lo multiplico por la matriz 2e que hallé anteriormente y después vuelvo a multiplicar por ese por ese dx que hallé anteriormente, y haciendo este producto ustedes pueden comprobar que esta multiplicación entre este vector, esta matriz y este otro vector, pues me da este resultado. Y por último hago la diagonal OG. ¿Qué es la diagonal OG? Desde el origen, cuando ustedes hablen de O, siempre les están hablando del origen. Entonces será la diagonal OG está conformada por G, que sería el punto, menos el origen. ¿Cuál es el origen de nosotros? El origen de nosotros es 0,0,0. Entonces, ¿qué será? Será mi punto G, que ya lo hallé pues al comienzo del ejercicio, que será dl por dl por dl menos 0, 0, 0, ¿cierto? Y entonces en este caso me quedaría dl por dl por dl, ¿cierto? L, dl, dl, dl. Y entonces en este caso hago esta misma operación que he hecho anteriormente, multiplico este vector por la matriz y otra vez por el vector, y pues ustedes pueden comprobar que esto es igual, que esta multiplicación es igual a esta magnitud.